mañana se hace corta con todo lo que está pasando. Continuamos aquí en Ciudadano ADN con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Ayer cuando comenzábamos este mes de julio, querido Cristian, hablábamos de las distintas noticias que marcaban de alguna manera también el comienzo de la segunda mitad del año. Hablábamos, como lo escuchábamos recién también, el tema del alza de la tarifa eléctrica que nos va a golpear a todos y todas, y también del incremento en el sueldo mínimo en nuestro país a 500.000 pesos, que es una cifra histórica, según se ha dicho, y que también tiene ahí algunos detalles, sobre todo porque tenemos que pensar en las pequeñas, medianas, de las microempresas, que son las que dan más trabajo en Chile, además, y que para ellos a lo mejor iba a haber algún inconveniente. Hemos escuchado distintos testimonios de pymes, de emprendedores, de distintas personas que forman parte de estos gremios para que nos cuenten cómo ha sido este procedimiento. Además, se han estado adaptando a las 40 horas, ¿no? Hay desafíos por todos lados. Y quisimos adentrarnos un poco más en su realidad. Sí, claro, y a partir de todos esos datos y de varias cosas más, ¿no? Es que nos interesa mucho conversar a esta hora con don Héctor Sandoval, presidente precisamente de la CONAPYME, que es la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del país. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Héctor, bueno, hartos desafíos para un sector que ha ido creciendo harto en el último tiempo, que durante la pandemia tuvo muchas mujeres también emprendiendo en nuestro país y que sobre todo, como yo lo decía, da mucho trabajo en Chile. Bueno, efectivamente, en la pandemia hubieron muchos emprendimientos, a lo mejor no con una idea de emprender, sino que había que sobrepasar la situación, y ahí también nos pudimos dar cuenta la importancia que tenía de tener conocimiento sobre el aspecto computacional, porque los más maduros nos cuesta más, pero siempre hay un hijo, un nieto que algo entendía, y así muchos entregaron sus productos a través del delivery y que los salvó. Los que no tenían esa opción estuvieron más complicados, pero efectivamente hay mucho emprendimiento hoy día en el país. Creo que hay una cultura del emprendimiento e inclusive la academia está mirando con mucha atención lo que está ocurriendo, porque cuando estudiamos, lo que tenemos un poco más de experiencia en la vida, pensábamos en encontrar un buen trabajo y tener un buen pasar, y hoy día muchos estudiantes se preparan para hacer su emprendimiento y no ser trabajador dependiente. Y esa mirada, ¿no? ¿Cuánto? Porque ahora con el aumento, ¿no?, del tema sueldo mínimo y además con el tema de la crisis económica, ¿no? Estaba pensando, y perdón que lo desvíe inmediatamente, pero estaba pensando en el gasto de la luz. Y estaba pensando en los pequeños locales, medianos locales, ¿no? En donde el alza puede ser muy fuerte, ¿no?, para ellas, para ellos. ¿Cómo afrontar esto que se viene más allá de todas las sugerencias y recomendaciones que nos dan para una industria que es añeque, que es a pulso y que es día a día? Mira, yo creo que si hubiese venido el alza de la luz, teniendo conciencia que tuvimos la tarifa congelada por mucho tiempo y que hubo que enfrentar minutos difíciles, a lo mejor hubo la oportunidad de poder alzar los precios un par de años después, no se hizo, y hoy día no podemos llorar sobre la leche derramada. Y si fuera solo esa medida, sin duda, no afectaría tanto. Pero ustedes lo decían en la nota de introducción, que aquí son muchas las medidas o muchas las variaciones que estamos teniendo. Partiendo por el sueldo mínimo, históricamente nunca habíamos tenido un alza como esta. Y desde que asumió el actual gobierno hasta hoy, el sueldo mínimo ha aumentado un 42%, que es una tremenda cifra. Y podríamos pensar en los 811.000 trabajadores que ganan el sueldo mínimo. Pero lo que ocurre es que el que está sobre ese nivel, obviamente que quiere un alza en su renta en la misma proporción. No quiere que le aumenten un 10 o un 20%, porque si el sueldo mínimo aumentó un 42%, quieren el mismo aumento, y en el fondo han aumentado las rentas en el país un 42% y la economía no ha aumentado un 42%. Después tenemos el tema de las 40 horas, que es legítimo, que fue discutido, que hoy día es una ley, pero hoy día hay que distribuir una jornada con una jornada más corta.
porque las pymes de los eventos, de los restaurantes, del transporte, funcionaban hasta la medianoche o hasta las 10, 11 de la noche a lo menos. Hoy se empieza a esconder el sol y nos escondemos todos. Por lo tanto, no hay circulación, no hay consumo, y el que intenta ir a cenar a las 10 de la noche a cualquier parte no tiene muchas posibilidades, porque el personal se tiene que ir, y por el legítimo que se resguarde. Entonces, también es otra situación que hay que tomar en consideración. Estamos mirando con preocupación cómo se discute la distribución del 6% de las cotizaciones previsionales. Y la discusión no está centrada en el 6%, como que se tiene asumido. Y hoy día se discute cómo se distribuye. Yo no sé si le han preguntado a los trabajadores qué piensan ellos respecto al 6%, y las pymes, que el 98% de las empresas en Chile son pymes, le habría gustado opinar al respecto, pero nadie le preguntó. Entonces, si sumamos todas estas situaciones de encarecimiento de los costos y le sumamos hoy día esta alza de la electricidad, que no es lo que está en discusión, lo que nos preocupa es la gradualidad, porque aumentó un porcentaje ayer, otro porcentaje en octubre y otro porcentaje en enero. Por lo tanto, en 6 meses vamos a tener un aumento en los costos de la energía de un 30, un 40, un 60%, sin sumar lo que significa el sobreconsumo, porque también es una tremenda alza. Entonces tenemos muchas pymes, como las panaderías, que tenían un horno de leña, después un horno de gas, hoy día tienen un horno eléctrico. Entonces, revertir esa decisión es carísimo, porque los equipos anteriores ya no los tenían. Los centros de eventos, los restaurantes, el comercio, todos sus productos son eléctricos y no puede cambiarlo. Y los hogares, inclusive, han optado por la calefacción eléctrica, y también es una complejidad. Y por último, en el transporte estamos orgullosos de tener muchos buses eléctricos, y los taxis colectivos, el transporte escolar, los vehículos de transporte de carga o de la última milla se han transformado en eléctricos o están caminando hacia allá. Y si un auto, el valor comercial eran 10, 12 millones, un auto eléctrico estamos hablando de 30 o 40, y hicieron el cálculo estimativo del costo y el beneficio, y hoy día tenemos una variación que cuesta que cuadre la ecuación. Entonces, por eso es que es importante que esto tenga una mayor gradualidad, y cuando estamos hablando de subsidio, llegaba a 1,5 millones de hogares, seguramente hoy día va a aumentar, pero no son las pymes. Y las pymes van a tener que seguir asumiendo solos esta situación. Y a lo mejor, nos decía hace un par de días, esto es un problema, y quizás lo pudiésemos transformar en una oportunidad y no depender de la generadora de electricidad, no depender de la distribuidora y toda la infraestructura que eso tiene, y a lo mejor podríamos tomar medidas inteligentes en el conjunto, y quizás existan subsidios, créditos para paneles fotovoltaicos, para energía solar, que tenemos mucho sol en nuestro país, y podemos ir bajando un poco la dependencia de lo que son la energía tradicional eléctrica. Estamos conversando con Héctor Sandoval, presidente de CONAPYME, la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, que, como vemos, ha tenido que adaptarse a los distintos cambios y las distintas políticas también que se están implementando en el país. Más allá del tema eléctrico, vayamos al tema del sueldo mínimo, de los 500.000 pesos que usted mencionaba. Yo había estado mirando y de verdad que me llamó mucho la atención, porque efectivamente cuando CONAPYME se formó, estoy hablando de 1999, el sueldo mínimo en Chile era de 90.500 pesos.
y hoy tiene un valor de 500.000 pesos. Efectivamente, cuando uno mira el detalle, ¿no? Digamos, del siglo XXI nomás solamente, en el periodo de Ricardo Lagos, el sueldo mínimo pasó de los 100.000 a los 127.500, en el primer periodo de la presidenta Bachelet de 135.000 a 165.000, el primer periodo de Sebastián Piñera de 172.000 a 210.000, el segundo periodo de Michelle Bachelet de 225.000 a 276.000, el segundo periodo de Sebastián Piñera de 288.000 a 350.000 y en el periodo de Gabriel Boric de 380.000 a 500.000 pesos. Esos han sido más o menos las fluctuaciones. Cuando se habla de estos proyectos durante el mandato del presidente Boric, también inmediatamente obviamente se alerta por el tema de las pymes, que es difícil poder pagarle a sus trabajadores ese sueldo mínimo, y se habla de algunas ayudas, de algunos subsidios. ¿Cómo ha funcionado eso y en qué consiste? El universo que tendrían derecho al subsidio deben ser 250.000, 280.000 empresas, y yo creo que ha postulado como un 60%, porque la gente no sabe cómo postular, es un tema complejo, se entiende que es bastante fácil, porque es a través de la página de Servicios de Impuestos Internos, pero no somos expertos computacionales los pymes, por lo tanto no ha llegado a todo el universo que debiese haber llegado, y este subsidio reemplaza el ingreso mínimo garantizado que teníamos antes, en que se entregó un valor para que efectivamente el trabajador pudiese tener libremente 300.000 pesos, que hablábamos de una renta superior, pero si le descontábamos las contribuciones previsionales, por lo tanto eso existía. Y cuando se discutió el sueldo mínimo, se creó un subsidio que ha sido bastante variable y que hoy día va a quedar en 36.500 pesos en el caso de las micro, y la mediana de 12.500, pero la variación que ha tenido el sueldo ha sido bastante fuerte, y también a veces el tema no es cuánto gano, sino cuánto me rinde. Entonces de repente esto es medio engañoso, y los que nos mandan a la feria íbamos con 20 y 20 lucas, y hoy día vamos con 30 y traemos lo mismo. Entonces yo creo que es un tema de equilibrios y ver cómo enfrentamos, y no dejamos de estar preocupados. Si tenemos todas las problemáticas que hemos analizado, podría haber un aumento en enero de acuerdo a las variaciones de la economía, del IPC, pero ya estamos hablando de 630. Y sin duda los trabajadores tienen el legítimo derecho a tener mejores ingresos, pero nosotros nos preguntamos, ¿y cómo los pagamos si a poco andar también nuestra planilla va a aumentar un 6%? Entonces, de repente son pequeñas cosas. El tema es que son muchas cosas juntas. Y individualmente cada una de estas medidas no está en discusión. El tema es que están todas juntas, y hay una medida que no está en la mesa, pero que está en el diario vivir, que es la informalidad. El 28% de los trabajadores trabajan en la informalidad, y el tema es cuando el punto de equilibrio me marca en que tener que tomar una decisión en continuar trabajando formalmente, que es lo que sirve al país y es lo que todos debiésemos hacer, o simplemente pasar a la informalidad, porque yo pago arriendo, yo pago luz, yo pago agua, yo pago cotizaciones, pago impuestos, y el que vende frente a mi negocio no paga absolutamente nada y vende un producto más barato, quizás de la misma calidad o inferior, porque no tiene ninguno de estos gastos. Y eso es un tema muy, muy complejo. Y lo otro es que para poder trabajar hay que tener tranquilidad, y como que hemos intentado también anormalizar algunas cosas. Hoy día, ¿quién se horroriza por una encerrona? ¿Quién se horroriza por un portonazo? O sea, hoy día es normal. Y eso no debiese ser normal, porque nuestro país, 3 años atrás, 4 años atrás, no tenía la situación que hoy día estamos viviendo, y caminábamos por las calles y nuestros niños iban a jugar a las plazas. Entonces
no es tirar todos los temas aquí y cargárselo al gobierno de turno, sino que es cómo entre todos logramos hacer un Chile más vivible y también logramos de que trabajemos en la formalidad y tengamos los resguardos necesarios para eso. Bajo esa misma mirada, ¿no? Estaba pensando, el 98% dice usted de las empresas que hay, de los movimientos que hay, pertenecen efectivamente a PYME. En ese sentido, ¿se sienten considerados dentro de discusiones de política pública, por ejemplo? Solo vamos a nombrar la última, el alza de la luz. Nos habría gustado opinar. Porque ¿qué estamos haciendo hoy día? Opinando para revertir una decisión tomada. Y no le voy a echar la culpa al gobierno. Esto fue discutido en el Parlamento. Los parlamentarios votaron, tomaron una decisión y hoy día todos criticamos. Uno tiene que también asumir esa responsabilidad. Pero nosotros vemos que hay algunos ministerios o sectores del gobierno que están muy dispuestos al diálogo, porque el diálogo también tiene que ser fructífero. No se trata de dialogar por dialogar o dialogar para legitimar una decisión que ya tengo tomada. Y en eso hemos echado de menos muchos diálogos en la toma de decisiones y nosotros creemos que, por decir, el Ministerio del Trabajo ha hecho su trabajo respaldando a los trabajadores, respaldando la CUT, pero eso no lo hemos visto en el Ministerio de Economía, en que defiendan a las pymes o pongan sobre la mesa, y tampoco se trata de defender, los temas que afectan a las pymes y cómo abordamos esta situación compleja. Hace un par de días se aprueba en el Congreso, en una indicación, un nuevo FOGAPE. El FOGAPE actual garantiza hasta el 80% del crédito. Este FOGAPE especial va a garantizar hasta el 95% del crédito. Y cuando se hace el reglamento, aparecen los moteles, aparecen comercios que no son muy conocidos, y no están los taxis, no están los colectivos, no está el comercio detallista, no están las panaderías, no están los camiones. Entonces, ¿a quién le vamos a dar el FOGAPE? Y en eso creo que el Ministerio de Economía ha fallado, porque son ellos los que elaboraron este reglamento y tuvimos que llamar al ministro de Hacienda para que hiciera algunas innovaciones. Entonces, nosotros estamos dispuestos a dialogar. Nosotros conocemos lo que ocurre en la calle. Y el Chile, desde un escritorio, tiene una mirada, un análisis y quizás una decisión final. Pero los que conocemos la realidad del país, obviamente que tenemos una mirada bastante más aterrizada y estamos dispuestos a hacer los aportes que sean necesarios para tener una buena política, porque tú, Cristian, me decías hace poco rato, hoy ustedes son el 98%, pero en las ventas somos del 11,7%. Entonces nosotros tenemos las grandes empresas que son menos de un 2%, venden el 88% del consumo. Y obviamente, como decía una presidenta, hay que nivelar la cancha. Y no se ha nivelado la cancha. Y yo creo que en eso hemos estado fallando. Y estamos fallando todos. Aquí está fallando el gobierno, está fallando el Parlamento. A lo mejor los dirigentes gremiales también no hemos planteado los temas con la fuerza necesaria, pero yo creo que nos tenemos que preocupar, entre todos, incluidas las comunicaciones, cómo hacemos un mejor país. ¿Y a qué cree usted que obedece ese bajo nivel de venta con la alta participación que hay en el mercado? Porque los productos que ya se están elaborando, el que puede, los exporta, y también cuando yo tengo un dinero más caro y yo tengo materias primas más caras, sin duda mi producto es más caro. Entonces, en los portales del gobierno, en Chile Compra, es difícil poder vender. Nosotros teníamos un país que producía muchas legumbres. Y hace bastantes años que todas las legumbres que estamos comiendo llegan de Canadá.
porque en realidad, ¿cómo logramos ¿Cómo compite? competir? logra competir? Entonces, finalmente, estamos haciendo servicios, y el servicio tiene las limitaciones que tiene. Y lo importante sería cómo participamos de la productividad. Hace un par de días estuvimos en Antofagasta. Ellos tienen un clúster cómo se preocupan de educar a los jóvenes en carreras técnicas para poder trabajar, porque toda la instalación de las energías renovables la están instalando técnicos extranjeros y no técnicos chilenos. Y un tema que tenemos que darle una mirada, porque todos queremos ser periodistas, queremos ser ingenieros, queremos ser abogados. Bueno, pero ¿cuál es el campo de acción que tenemos? Por lo tanto, preocupémonos también cómo preparamos a los jóvenes para trabajar dentro del país y con carreras que tengan futuro. Venimos recién de un seminario donde se hablaba de robótica, se hablaba de inteligencia artificial, y mirábamos horrorizados, como decía, que muchas profesiones ya no iban a tener campo, y eso es un tema del que nos tenemos que preocupar entre todos. Bueno, hay hartos desafíos, pero al parecer el tema de las 40 horas, por lo que nosotros hemos escuchado en testimonios aquí, por lo menos, se ha ido llevando a cabo de mejor manera, ¿no? Hay varias pymes que se han ido adaptando y que de a poco, incluso algunas llegaron al 6 o 40 horas antes de tiempo. Cuando yo tengo varios trabajadores y mi actividad no es intensiva en mano de obra, y yo lo puedo inclusive hacer teletrabajo, lo puedo hacer. Pero el que atiende un negocio, el que hace una distribución, el que trabaja en transporte, no puede hacer teletrabajo y tiene que hacerlo personalmente, y ahí ha sido un poco más complejo, porque no tenemos que dejar de observar lo heterogéneo que es la actividad económica y las pymes esencialmente, y nos alegramos que muchos hayan logrado adecuar, y por eso que tenemos esta gran discusión cuando se habla del sueldo mínimo, se mira a la gran empresa. Cuando se habla de las 40 horas, se mira a la gran empresa. El tema es que la realidad de las pymes es muy diferente, y hay que tener también esa mirada, porque aquí no se trata de querer o no querer, el tema es poder o no poder. Y ahí es donde estamos medio complicados. Bueno, Héctor Sandoval, presidente de CONAPYME, la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros y contarnos un poquito cómo está la situación de los emprendedores en nuestro país. Bueno, muchas gracias. Siempre es importante poder dar la opinión y conocer la realidad, porque en la calle es donde se ve lo que efectivamente existe. Así que muchas gracias. Que estén muy bien. Que le vaya muy bien. Gracias. Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN.